Buenas noches, compañeros. ¿Cómo están? Espero que estén bien. Bienvenidos a una reunión más donde vamos a aprender sobre la palabra del Señor y que Él nos hable respecto al día de hoy, al tema de hoy. A mí me tocó hablar un poco sobre los diezmos y ofrendas y parte del mensaje tiene como título la generosidad. Y hablamos de generosidad porque más allá de que los diezmos y ofrendas sean parte de nuestras eh, formas de adorar al Señor, también tiene que ver la generosidad de nosotros al momento de hablar del dinero, que es eh, quizás el punto más valioso, el sentimiento, el objeto, si lo quieren ver así, más valioso que tenemos en esta tierra. Y pensando en esa ideología, quiero enfocar el mensaje de hoy en 2 Corintios 9 del 6 al 7, que dice, recuerden esto, el que siembra escasamente, escasamente cosechará, y el que siembra en abundancia cosechará. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón. No den de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. En este mensaje vemos algunos puntos importantes como la siembra, que es algo que regularmente nosotros podemos ver en nuestro día a día, no necesariamente con dinero, sino que puede ser en muchas cosas, en el área de trabajo, estudio, relaciones, pero también la palabra nos da eh, ese enfoque de la abundancia, porque claro que nosotros al sembrar siempre esperamos que sea con abundancia, o sea, nunca pensamos en sembrar y que solo salga un fruto, sino que siempre pensamos en abundancia. Pero la Biblia es clara que si nosotros sembramos escasamente, así va a ser nuestra cosecha. Y algo muy importante que creo que habría que resaltar acá es la palabra corazón, que ahí lo menciona, que dice cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón. Quiere decir que desde ahí nace nuestra intención de poder dar, de ofrendar, de diezmar, de lo que nosotros queremos darle al Señor. Y por supuesto, Él dice que ama al que da con alegría. Quiere decir que aunque nosotros estemos tristes o enojados, frustrados, siempre va a haber la intención de nuestro corazón que debería de ser con alegría a pesar de las circunstancias que estemos pasando. Y pues Dios es claro al decir que Él ama nuestra intención buena de dar. Entonces, a mí prácticamente me da este tema para hablar de tres tipos de ofrendas al Señor y en este caso eh, empezamos con los diezmos. El diezmo significa que es la 10ª parte de los ingresos o ganancias dedicados al Señor. Eso significa la palabra diezmo. Quiere decir que de nuestro 100% de ingresos, de ganancias, de cosechas, la palabra nos invita a darle el 10% al Señor, que justamente tiene como propósito el sostenimiento de la obra de todas las cosas de Dios, ¿verdad? Y principio, o sea, ¿por qué lo hacemos? O cuál debería ser nuestro objetivo, es reconocer a Dios como proveedor y santificar el resto de los ingresos o cosechas o frutos que nosotros esperamos del diezmo. Entonces, regularmente el diezmo, según el Antiguo Testamento, era, tal vez no sé si era obligatorio, pero sí formaba parte de la adoración al Señor en parte de las ofrendas, o sea, del dinero, que en ese entonces pues el dinero era, eh, podía ser tomado en cuenta como objeto, o sea, habían cosas como, no sé, animales o a veces tierras y así se interpretaba. ¿Sí, Igor? Sí, sí. Dale, son detallitos. ¿Qué tal, Bernie? Mira, pues
te voy a hacer un comentario sobre lo que era el diezmo en la antigüedad, solo para complementar lo que estás diciendo. El diezmo en la antigüedad era una regla que había. Y digamos de que muchas veces las personas la transgredieron porque ellos le diezmaban a otros dioses y Dios se enojó con ellos porque ellos daban el 10% de su cosecha, porque en ese entonces no era dinero lo que se Lo tomaba utilizaba, como valor. Exacto. sino la siembra, cosecha, ganado, todo esto. Pero siempre iba a caer al mismo punto, al bolsillo de la persona. ¿Por qué? Porque existen, lo que te estaba comentando hace un rato, que ellos hacían adoración a otros dioses. Y Dios se les dice en Amós y en el libro de Oseas, Amós, les dice de que ellos diezmaban a otros dioses, y le diezmaban a la gente que estaba al frente, pero no lo hacían para Dios, y Dios no tomaba eso con agrado. Entonces, muchas veces se tiene ese conflicto. La gente piensa que es el dinero o algo así, ¿verdad? Pero realmente lo que Dios pide es, como lo mencionabas, ver tu corazón. Y el diezmo sí era parte de la ley mosaica, y sí era un mandamiento. Ahora las ofrendas y el resto eran a voluntad. Pero acá sí era una regla porque te pedía exactamente el 10% de lo que fuera. Muchas gracias, Jorge. Sí, de hecho, justamente eso iba, que digamos en nuestra actualidad quizás lo vemos como el dinero, ¿verdad? Pero en el Antiguo Testamento y en los tiempos de Jesús, obviamente eran otras posesiones, que claro, tenían un valor y objetivo como adorar al Señor, ¿verdad? Entonces, pasando del diezmo, vamos a las primicias. El significado es respecto a los primeros productos, en este caso del campo o del trigo, el aceite o miel, que era según el Antiguo Testamento, o los primeros ingresos del fruto del trabajo, que en este caso puede ser más orientado a nuestra actualidad, ¿verdad? Y el propósito justamente sigue siendo, si se dan cuenta, el mismo, o sea, honrar a Dios dándole lo primero, o sea, no lo que ya salió, sino lo primero de algo que nosotros hayamos, no sé, pedido al Señor o siendo diligentes en eso, ¿verdad? Pero es importante destacar que no es lo sobrante, o sea, no es venir y decir, bueno, como tengo 100 voy a dar, no sé, 10, ¿verdad? Sino realmente es muchas veces la primicia puede ser antes de tener esos 100. O sea, no necesariamente puede ser lo que ya obtuve yo como fruto, ¿verdad? Ya sea de trabajo, de alguna cosecha o en este caso, ¿verdad? Y siempre se toma esto como un acto de fe, de que ya sea si nosotros hemos pedido abundantemente, Dios nos va a permitir ese momento de ver la abundancia en ya sea en una tierra que nosotros hemos pedido o en algún momento pueden verlo si quieren de nuestros tiempos, algún trabajo, alguna casa, algún carro, alguna relación, la restauración de una familia, o sea, pueden ser muchas cosas en las que nosotros podemos honrar a Dios en el tema de las primicias. Y justamente la última y no menos importante son las ofrendas. Y las ofrendas son aportes voluntarios que más allá del diezmo se dan justamente por eso, o sea, voluntariamente y destacando la intención, ¿verdad? O sea, con alegría y no por obligación o por en este caso, sobra, ¿verdad? Que es lo que nos recalca mucho la palabra y justamente tiene el mismo propósito, o sea, es el sostenimiento del ministerio del Señor y puede servir para ayudas a los necesitados eh, o bien puede ser para otras cosas que siempre abarquen los ministerios que conforman las iglesias o diferentes cosas que se pueden usar para alentar el sostenimiento de la obra del Señor. Y recalco mucho en las tres opciones, o bueno, en las tres ofrendas o tipos de ofrendas, el adorar a Dios. Porque al final esto es, creo que la parte fundamental
de los diezmos y de las ofrendas. No es por saber si yo tengo mucho y doy o no tengo, igual doy, sino que realmente es un acto de adoración. Y más adelante vamos a ver por qué es una adoración. Eh, y siempre del inicio del tema les mencionaba la palabra generosidad. Según la Biblia, la generosidad es vista como una virtud fundamental para nosotros los creyentes, que implica eh, dar, dar de uno mismo con alegría y sin esperar nada a cambio, una recompensa, sino realmente la generosidad es eso, o sea, dar sin esperar. Y siempre trata de ser una actitud de nuestro corazón, pero también de sacrificio. Y mencionamos el sacrificio porque regularmente a nosotros como seres humanos y que estamos acostumbrados a tener posesiones, ya sea económicas o posesiones en nuestro trabajo, en nuestros estudios, en cualquier eh, área que nos movamos, siempre a nosotros nos cuesta soltar. Y más cuando se habla de cosas valiosas para nosotros, que por ejemplo en nuestro caso puede ser el dinero, pero también puede ser eh, algo físico, ¿verdad? Un carro, algo, una casa o un trabajo o una relación. Entonces también a veces esas cosas nos pueden alejar del propósito real que tiene el Señor para darnos a nosotros al momento de cosechar, sin ser plenamente egoístas, por decirlo así, de lo que el Señor nos ha dado. Y por eso es que la generosidad siempre nos mide el corazón y la intención que tiene nuestro corazón, porque nosotros podemos ser buenas personas, pero tal vez no somos tan generosos. Entonces, justamente del lado de la generosidad quiero enfocarles en este versículo, que es Mateo 5, del 44 al 46, que dice: pero ahora yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los maltratan. Así demostrarán que actúan como su Padre Dios, que está en el cielo. Él es quien hace que salga el sol sobre los buenos y sobre los malos. Él es el quien manda la lluvia para el bien de los que le obedecen y de los que no lo obedecen. Si ustedes aman solo a quienes los aman, Dios no los va a bendecir por eso. Recuerden que hasta los que cobran impuestos para Roma, que en este caso eran los recaudadores de impuestos, exacto, también aman a sus amigos. Dice. Si saludan a solo sus amigos, no hacen nada extraordinario, hasta los que no creen Dios lo hacen. Entonces, ¿cuál es el propósito aquí de este versículo? Es que Dios es generoso con todos nosotros, seamos creyentes o no, si diezmamos o no, si ofrendamos o no. O sea, la generosidad, según la Biblia y según el corazón que tiene el Señor, es la generosidad, porque como lo vemos todos los días, y lo hice en la palabra, que el sol sale para todos, buenos y malos. Entonces, quiere decir que probablemente hasta los que están en cosas malas también ofrendan o también diezman. Y eso, claro, o sea, el Señor, más adelante vamos a ver un ejemplo muy claro de lo que les estoy diciendo, pero el Señor siempre va a ver el corazón por más que nosotros entreguemos lo que entreguemos. O sea, si nosotros tenemos lo más valioso, que puede ser algo sencillo, quizás nuestro carro, nuestro teléfono, nuestro reloj, nuestra computadora, puede ser cualquier cosa valiosa y nosotros la entregamos, pero el Señor va a ver la intención que tiene nuestro corazón a entregar eso valioso. O puede ser que nosotros no tengamos nada y que incluso nosotros al Señor le podamos dar nuestro servicio como una ofrenda, como algo que quizás puede significar sacrificio para nosotros, pero si es para la obra de Él y para agradarlo a Él, Dios no lo va a rechazar. O sea, Dios va a ver el corazón que tengamos nosotros a la hora de entregar. Entonces yo les pregunto, ¿qué estamos dándole nosotros al Señor? O sea, ya sea si es algo material, si es algo espiritual, si es nuestro servicio, si es nuestros talentos. Pueden ser muchas cosas o pueden ser muchas que no, las que o le estamos dando o nos está faltando entregarle al Señor.
Entonces no siempre tenemos que ver el dinero como algo valioso que darle al Señor, ya sea en acto de ofrenda o de diezmo o de primicia. Entregar nuestras riquezas, incluyendo talento, sabiduría, tiempo, servicio, es un acto de adoración, y la adoración también es una ofrenda al Señor. Más que un acto físico, la verdadera adoración es entregar todo con un corazón genuino. Y aquí es donde le resalto yo lo que veíamos en el versículo en 2 de Corintios, que nosotros vamos a cosechar, o sea, el Señor nos invita a cosechar o en abundancia o en escasez. Entonces, pero ahí en la Biblia no dice que es dinero, o sea, no es algo que el Señor te diga, mira, entrégame el dinero. Claro que es parte de nuestras obligaciones como creyentes poder diezmar. O sea, si el Señor no nos obliga, no nos pone enfrente de un rayo, en un mar o algo para poder nosotros diezmar. Pero claro, nosotros recibimos del Señor, por ejemplo, talentos, pueden ser que tengamos alguna habilidad o un tiempo que podamos usarlo al beneficio del Señor. En Hebreos 13:16 dice, no se olviden de hacer el bien y de compartir con otros lo que tienen, porque esos son los sacrificios que agradan a Dios. Entonces, este versículo nos menciona lo importante que es para el Señor poder compartir, y nos menciona que el sacrificio es lo que le agrada al Señor. Entonces volvemos a lo que decía el versículo anterior, que decía que el corazón tiene mucha importancia para el Señor al momento de nosotros entregar nuestras posesiones valiosas, o en este caso nuestro servicio, nuestro talento o cualquier otra cosa que el Señor nos haya permitido tener, no necesariamente algo físico, algo material, sino en este caso poder saber cuál de nuestras virtudes o de nuestras posesiones o de nuestros talentos pueden ser de utilidad al beneficio del Señor. Y aquí viene otro tema importante que quizás es algo complicado porque muchas veces nos hemos llegado a meter en esto. Adelante, Jorge. ¿Me dejas leer el texto anterior? Sí, sí. Versión. Hebreos. Sí, Hebreos. Ajá. Bueno, solo te quisiera aportar lo que dice Hebreos 13:16, pero en otra versión. En la versión amplificada. Dice, no se olviden ni descuiden de hacer la bondad y el bien, de ser generosos y de distribuir y contribuir a los necesitados de la iglesia, como encarnación y prueba de la comunión, porque tales sacrificios son agradables a Dios. Exactamente, gracias, Jorge. La verdad es que este versículo lo pude leer en algunas versiones, en esa específica no, pero qué bueno que lo aportás porque nos habla justamente de eso, de los sacrificios. Porque dígame si ustedes no han sentido a veces sacrificios, entregarle tiempo, dinero, eh, quizás algún servicio que quizás nosotros lo vemos reflejado en algo económico. Y regularmente a nosotros a veces nos cuesta desarraigarnos de temas económicos. Entonces, por eso yo les mencionaba en esta presentación que siempre le decimos al Señor, yo doy pero no recibo. Y este es un tema complicado porque les decía que todos hemos estado en este punto. O sea, hemos estado quizás nosotros diligentemente entregando ya sea ofrendas, diezmos, primicias al Señor, pero llegamos al punto de decir, bueno, yo estoy dando todo, pero Dios no me cumple esto, o Dios sabe que yo necesito esto y no lo tengo. Entonces, ¿qué pasa? O sea, yo me quedaba pensando en esto mucho tiempo y yo sabía que si lo tocaba iba a ser complicado, pero luego de un tiempo de análisis, Dios me dijo lo siguiente, yo no soy un juego, así tal cual yo sentí que el Señor me decía esto, porque quizás a veces hemos visto al Señor como un juego de azar o una lotería y sabemos que si le vamos a dar a Él 10 nos va a dar 100 y no necesariamente es así. El Señor no es un juego, no es
una lotería o algo que nosotros metamos dinero y nos devuelva más de lo que damos. Claro que lo puede hacer, sí lo puede hacer, o sea, hasta más de lo que nosotros nos imaginamos. Pero en nuestro mundo, al Señor, las riquezas o el dinero no es lo que le interesa, sino le interesa nuestro acto de dar. O sea, el dinero y las riquezas para nosotros es crucial, o sea, no vamos a tapar el sol con un dedo, o sea, nosotros compramos comida, estudiamos, trabajamos por dinero, así es este mundo, o sea, y antes, en los tiempos del Señor, también era lo mismo, solo que eran diferentes posesiones, o sea, siempre ha sido el dinero la parte que más, quizás más ha movido al ser humano, porque los grandes conflictos que vemos en el mundo, los grandes conflictos que vemos en política, que vemos en trabajos, en todo, es por dinero. La familia se divide por dinero, nosotros nos peleamos por dinero o quizás en algún momento hasta llegamos al punto de perder vidas humanas por dinero. Entonces, claro, es un medio fundamental, pero el propósito realmente de las ofrendas y de los diezmos, como les vuelvo a recargar, es adorar al Señor. O sea, el propósito fundamental es siempre la adoración. Y nosotros al momento de decir, Señor, te prefiero a ti y no a las riquezas, es adorarlo a Él. ¿Por qué? Porque entonces caemos en ese punto donde nosotros realmente le entregamos todo. Y todo para nosotros, no sé ustedes, pero muchas veces es el dinero. O sea, nosotros pensamos, mire, entrégalo todo. Y nosotros pensamos en el dinero. O sea, ¿por qué? Porque es realmente a veces nuestra posesión más valiosa. Quizás para otros puede ser un cargo de trabajo, o algo, quizás tal vez no dinero como tal, sino puede ser algo de posesión que tenga valor. Entonces, entregarle las riquezas, nuestras riquezas, es un acto de amor a Él, porque le decimos que Él es el primer lugar de nuestra vida, por más que el Señor sabe que la posesión material significa para nosotros, ya sea vida, salud, educación, todo. O sea, realmente es así. Eh, y recordar, ¿verdad? Y siempre tener un corazón agradecido, de gratitud, porque si tenemos algo hoy, por más mínimo que sea, ya solo con el hecho de respirar, ver otro día, ya es ganancia. O sea, ya es algo que el Señor nos da y que quizás nosotros lo pasamos por alto al decir que, bueno, el Señor te voy a dar esto, pero realmente el Señor ya solo con darnos vida, darnos un trabajo, un estudio, donde vivir, qué tener, internet si quieren verlo o algo así, ya es ganancia. O sea, ya es algo que a nosotros nos debería generar gratitud al Señor por eso, ¿verdad? Entonces recalcar esa frase que dice que el Señor no es un juego. Y quiero complementar esa parte del mensaje con Mateo 6, 19, 21, que dice, no acumulen para ustedes tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido corrompen, y donde los ladrones se meten y roban. Más bien acumulen para ustedes tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido corrompen, y donde los ladrones no se meten ni roban, porque donde esté tu tesoro, ahí también estará tu corazón. Y aquí pues vemos que el Señor en estos versículos donde nos dicen que no acumulemos, que no sembremos en lugares donde todo es corrupto y podemos perder ese valor de nuestros ingresos, de nuestras posesiones, en lugares donde sabemos que el Señor está. Pero habla mucho en muchos pasajes del tema del corazón y aquí dice, donde esté tu tesoro, ahí también estará tu corazón. Entonces, ¿qué pasa muchas veces? A veces nosotros estamos en trabajos donde nos gusta o hacemos lo que nos gusta y eso al final de cuentas se vuelve algo de idolatría, o sea, es una cuestión que es peligrosa, o sea, no necesariamente porque nos guste mucho nuestro trabajo, eso se vuelva parte de, no sé, de algo normal, o sea, que me gusta mi trabajo, lo hago con esto, pero ¿acaso eso nos aleja del Señor? O sea, nos aleja del propósito que es el tener un trabajo y de poder cosechar ingresos eh, por la gracia de Él. Entonces, revisemos realmente en dónde es que nosotros estamos acumulando tesoro, o sea, lo estamos acumulando en nuestro trabajo y quizás un día ya no estamos, o sea, nos vamos del trabajo
O si estamos, por ejemplo, en la iglesia, o sea, pasa mucho. En una iglesia quizás se toman posesiones muy, puestos muy aferrados al corazón y casi somos intocables, somos ya dioses ahí, pero un día ya no estamos. Y entonces eso ya se vuelve un tema de idolatría que nos aleja realmente del Señor y que ya se vuelve como parte de un error que comúnmente nosotros cometemos, porque el Señor es claro al decirnos que tenemos que despojarnos de nuestras cosas valiosas. O sea, no necesariamente tienen que ser cosas como el dinero, ¿verdad? Entonces, ya sabiendo que nosotros a veces damos y no recibimos, o a veces ni damos y nosotros recibimos, entendemos que el Señor sabe realmente de nuestra necesidad. Y no necesariamente tiene que ser eh, algo que nosotros podamos ver como un tema de un trabajo que nosotros queremos estar en una posición mayor, sino realmente con nuestras cosas básicas, ¿verdad? La comida, dónde vivir o con qué transportarnos, el Señor sabe. O sea, el Señor sabe y puede hacerlo de forma milagrosa o moverse como Él quiera. Entonces, cada detalle de nuestra vida el Señor lo sabe. O sea, Él sabe lo que nos falta, lo que ya tenemos, pero eh, volvemos a lo que yo les decía anteriormente. O sea, realmente nosotros vemos que quizás a veces tratamos al Señor como un juego, o sea, como una lotería donde nosotros queremos esperar eh, más de lo que damos. O sea, si perdemos nos enojamos y ya no damos, o así lo queremos ver. Entonces, esa condición no le agrada al Señor. O sea, es tan claro el Señor que por más que nosotros le podamos dar, Él va a tomar en cuenta nuestra ofrenda si nosotros tenemos esa actitud de dar con la intención correcta. O sea, siempre es eh, importante saber que el Señor que quiere ser Él el primer lugar. O sea, si nosotros entregamos algo, que Él sea el primer lugar, pero no con lo que a nosotros nos sobra. O sea, sino ser el primero en muchos momentos que nosotros tengamos o no tengamos lo que a nosotros nos es valioso, entregarlo eso al Señor es la ofrenda más importante. Según la Biblia, un milagro también viene de la mano de la obediencia y obedecer ciegamente que el Señor actuará acorde a su voluntad. La palabra obediencia también es importante saber que al momento de nosotros entregarle las cosas al Señor, si Él nos pide entregarlas, también sabemos que es por algo que a nosotros quizás nos genera algún cierto tipo de valor. ¿Y por qué les digo de obediencia? Porque nosotros no vamos a ver un milagro si nosotros nos quedamos con la misma actitud. O sea, les pongo un ejemplo. Si nosotros sabemos que no podemos comer algún alimento que nos hace daño o que nos genera algún tipo de enfermedad, claro que sabemos que no lo tenemos que comer. Y así es, o sea, si nosotros lo ingerimos, puede ser que nos enfermemos o hasta que ya no estemos en esta tierra, sino que nos vayamos con Él. Pero realmente es ahí donde nosotros tenemos que ser obedientes. O sea, nosotros no podemos pedirle al Señor, mira, hace esto, pero nosotros no somos obedientes o ayúdame a salir de esto. O sea, si por ejemplo nosotros tenemos una deuda y seguimos gastando cosas en que tal vez no nos ayudan o no es en beneficio de eso, no podemos venir y decirle al Señor, mira, sacame esta deuda porque no soy obediente con mis eh, finanzas. Entonces, quiero explicarles y ampliarles más este tema con Segunda de Reyes de 4 del 1 al 17. Dice, una mujer que había estado casada con un profeta le dijo a Eliseo, mi marido estuvo siempre al servicio de Dios y de usted, pero ahora está muerto. Él había pedido dinero prestado y ahora el hombre que se lo prestó se quiere llevar como esclavos a mis dos hijos. Esto como pago, ¿verdad? Eliseo le preguntó a la mujer, ¿qué puedo hacer para ayudarte? Dime, ¿qué tienes en tu casa? La mujer le contestó, lo único que tengo es una jarra de aceite. Eliseo le dijo, ve y pídele a tus vecinos que te presten jarras vacías. Trata de conseguir todas las que puedas, dice. Después entra a tu casa con tus hijos y cierra la puerta.
echa aceite en las jarras y ve poniendo aparte las que se vayan llenando. La mujer se despidió de Eliseo, fue a su casa, entró junto a sus hijos y cerró la puerta. Los hijos le llevaban las jarras y la mujer las llenaba con aceite. Después de un rato, la mujer le dijo a uno de sus hijos: tráeme otra jarra. Él le contestó: ya no quedan más. En este momento el aceite se acabó. La mujer fue a ver al profeta y le contó lo que había pasado. Él le dijo: ve y vende el aceite y págale a ese hombre lo que le debes. Con lo que te quede podrán vivir tú y tus hijos. Este versículo es bien fuerte porque vemos varias cosas. O sea, primero creo que es bastante claro que vemos la obediencia que tuvo la mujer con Eliseo. Porque si la mujer no le hubiera obedecido lo que él le dijo, o sea, el profeta Eliseo, obviamente, con el mandato del Señor, si no, no hubiera hecho el milagro, que es lo que yo les mencionaba, que a veces un milagro viene de la mano de la obediencia. Porque si la mujer tal vez no hubiera creído en que eso realmente iba a pasar, el milagro no se hubiera dado. Y la mujer quizás seguiría con esa incertidumbre, en este caso económica, por a una deuda que tenía su esposo. Adelante. Esto te lo voy a decir así, solo para que me escuches. Esto lo que estás diciendo tiene base bíblica. Está en Hebreos 13:17. Lo de la obediencia. Mira, en la versión amplificada dice: obedezcan a sus líderes espirituales y sométanse a ellos, reconociendo continuamente su autoridad sobre ustedes, porque ellos están constantemente velando por sus almas y guardando su bienestar espiritual, como hombre que tendrá que dar cuentas de su confianza. Hagan esto con alegría y no con suspiros y gemidos, porque eso no sería provechoso para ustedes. Ella aplicó Exacto. lo que dice en Hebreos 13:17. Se sometió Exacto. a su líder. A su líder. Llamarlo de alguna manera. Sí, y fíjate que muchas gracias por el aporte. Es importante eso que mencionas, porque vemos que también menciona la palabra con alegría. O sea, quizás en esta versión no lo expresa, pero quizás la mujer, después de pasar un estado de luto o algo, por más que quizás esté enojada o no sé, ¿verdad? No sabemos la actitud que tuvo la mujer con el profeta Eliseo. Si ella dijo: no, yo la verdad es que estoy enojado con el Señor porque se llevó a mi esposo, o tuvo una actitud quizás de arrogancia o de enojo, ¿verdad? De molestia, pero realmente la mujer fue obediente. Quizás tal vez no estaba del todo contenta por lo que había pasado, probablemente, pero ella fue obediente al seguir las instrucciones del profeta Eliseo. Y otra cosa importante de lo que dice ahí es que realmente la mujer tuvo fe, porque volvemos a lo que hablábamos anteriormente, ¿verdad? Para obtener un milagro, la obediencia pienso yo que debe ser lo primero, porque por más ilógico que nos parezca humanamente, al final la fe tiene que sobrepasar esa lógica y saber de que el Señor, por más complicada que se vea la situación, ya sea económica, de salud o algo, si nosotros no tenemos fe, el Señor no va a actuar. Entonces aquí vemos que la mujer primero escuchó, o sea, no renegó, no dijo: mira, no, eso no me va a servir, no. Escuchó, obedeció, tuvo fe, y todavía pienso yo que quizás tal vez esto es fuera del tema, pero quizás ella hubiera podido obtener el milagro y no contárselo a Eliseo, sino eso también es parte de decir: bueno, estoy contando el milagro. O sea, muchas veces, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a veces nos quedamos con ese milagro y no lo contamos. Entonces también nosotros, al momento de contar esos milagros económicos, de salud, de trabajo, lo que sea, también es importante que lo podamos compartir con los demás. ¿Por qué? Porque aumentamos la fe de los demás cuando pasen situaciones similares. Entonces, también vemos que el Señor fue tan generoso con la mujer. No lo veamos con lo que había hecho el esposo, porque quizás a veces uno nos quedamos con esa idea de que todo lo que hizo otra persona nos lo tiene que dar a nosotros, o se lo tiene que volver a él porque hizo más. No, sino realmente el Señor fue generoso con la mujer. Quizás la mujer tal vez ni siquiera había estado en las cosas del Señor, o ni siquiera había tenido la oportunidad de, de venir y dar más de lo que ella de la que había recibido antes de que falleciera su esposo.
pero el Señor le dio más para sus hijos. Y con eso dice la palabra que pudo vivir con sus hijos. O sea, no solo fue la mujer la que recibió el milagro, sino los hijos también. Y por último, creo que es algo importante que ver que también ella solo tenía una jarra. Y eso también me da a entender que a veces nosotros también nos cerramos en solo que en pequeño. O sea, si la mujer hubiese tenido solo la jarra y ella ha dicho, no, no, solo yo me quedo con mi jarra, quizás todo lo que había recaudado para que ella pagara lo que debía y para seguir viviendo, se hubiera quedado en algo pequeño. O sea, no hubiera pensado en más allá. Y es más, el profeta Eliseo le dice que prestara. Y ella realmente para ir a prestar, a veces nosotros tenemos que tener un corazón humilde. Y a veces fuera de no tener arrogancia o no tener orgullo. Y eso también prueba nuestro corazón. Porque seguramente al nosotros recibir, el Señor va a querer que nosotros también demos con esa actitud con la que nosotros recibimos ese milagro, o esa provisión, o esa abundancia, ¿verdad? Entonces, bueno, esto es parte de los puntos clave que hablábamos del versículo, ¿verdad? Que vemos un punto, la necesidad que tenía la viuda temerosa de Dios y que pues no tenía eh, provisión para poder pagar las deudas en este caso del esposo, y obviamente esto amenazaba a sus hijos. Luego vemos que la acción de fe, lo platicábamos, Eliseo le ordena recolectar las vasijas vacías, cerrar la puerta y llenar todas las vasijas con el poco aceite que tenía. Vemos el milagro, que el aceite fluía a través de las vasijas, demostrando que Dios multiplica lo poco que traemos cuando obedecemos. El resultado, la viuda pudo vender el aceite, paga sus deudas y vive con sus hijos lo que le sobró. Y resaltar que esta historia va de la mano de la fidelidad de Dios y también la importancia de la obediencia al momento de una crisis. Ahora yo te quiero hacer una pregunta. Uh-huh. Aquí nos demuestra algo bíblicamente. A esta viuda le dieron abundancia. Uh-huh. Pero te pregunto, ¿le dieron dinero? No. O sea, le dieron algo valioso. O sea, la abundancia siempre va a venir de la mano de algo valioso, pero entonces vemos a lo que decíamos antes del diezmo, ¿verdad? O las ofrendas. En el Antiguo Testamento eran posesiones. O sea, el aceite era quizás hoy lo que es un billete. O sea, pero para la viuda esto era valiosísimo, pero no era algo que se transformara en dinero como tal. Sí dice el versículo después de que con eso le pagó al acreedor. O sea, se transformó en dinero. O sea, la abundancia puede transformarse en varias cosas. No exactamente. Pero me llama la atención también que sea el aceite, porque regularmente el aceite también para el Señor significa algo muy valioso. O sea, el aceite como tal, el líquido aceite. O sea, eso es algo muy valioso, pero también te deja pensando en algunas cosas, porque bien pudo el Señor darle dinero, pero no le dio dinero. ¿Por qué crees? Yo pienso honestamente que fue porque el aceite también era muy utilizado en esos momentos para muchas cosas. Entonces, quizás era algo tan común que era quizás valioso o que no todos tenían y que por eso le sobró para vivir con sus hijos, porque si no, solo le hubiera proveído para pagar sus deudas. Si no era algo tan valioso en esos tiempos que el Señor sabía que le iba a alcanzar para pagar y para seguir viviendo. Y bueno, ya son otros temas realmente lo que nosotros hagamos con eso. O sea, el Señor siempre nos va a pedir diligencia al momento de darnos y Él sabe qué nos puede dar y qué no. Pero también depende de nosotros esforzarnos por usar bien esos recursos. O sea, el utilizar bien los recursos son importantes porque el Señor sabe que nosotros podemos utilizarlos. Continuando con esto, y siendo también parte y ser también parte del mensaje, ser agradecidos y humildes más allá de quejarnos por lo que nos falta, tenemos que tener ese corazón de agradecimiento y de humildad con el Señor por lo que hoy tenemos. O sea, no pensemos en lo que no nos falta, pero en lo que no tenemos, sino realmente pensar
en que lo que hoy tenemos también es por gracia y por bendición del Señor. No importa si es mucho, si es poco, y no necesariamente tiene que ser algo material, sino vemos que muchas veces quizás se, no sé, tal vez se devalúa mucho el tema de tener salud, de tener la oportunidad de movilizarte, o sea, algo tan pequeño que al final puede significar mucho porque otras personas no lo tienen y nosotros deseamos algo que otros no lo tienen y es un círculo vicioso que al Señor no le agrada, porque yo me pongo en el lugar del Señor y si yo tuviera que recibir las oraciones las peticiones y solo escucho quejas, realmente el Señor tiene mucha paciencia con todos nosotros porque realmente yo no podría estar escuchando quejas o mira, me falta esto, mira lo otro. Al menos creo que muy pocos humanos o personas tendríamos esa paciencia. Entonces, pensemos también que el Señor no solo ya sabe nuestra necesidad, sino que encima de eso nosotros llegamos a reclamarle que por qué nos falta esto, por qué no tenemos esto, sino realmente tener un corazón de agradecimiento y de humildad. En Marcos 12, 41 y 44 dice: un día Jesús estaba en el templo y se sentó frente a las cajas de las ofrendas. Ahí veía cómo la gente echaba dinero en ellas y mucha gente rica echaba grandes cantidades de dinero. En eso llegó una viuda pobre y echó en una de las cajas 2 moneditas de poquísimo valor. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos: les aseguro que esta viuda pobre dio más que todos los ricos, dijo, porque todos dieron de lo que les sobraba, pero ella era tan pobre que dio todo lo que tenía para vivir. Entonces acabamos a la importancia de realmente tener al Señor, o sea, si vamos a darle al Señor, que sea lo que nosotros tenemos como valioso, o sea, algo que no necesariamente tiene que ser dinero, como les repito, sino realmente nosotros, si le damos al Señor, por más que le demos en cantidad, el Señor va a ver el valor que nosotros le damos a lo que le estamos dando a Él. Entonces, acá vemos que si bien el Señor sabe y Él no va a despreciar una ofrenda, Él no la va a despreciar, no le va a decir, mira, no la quiero, pero Él sí va a ver con qué intención nosotros entregamos esa ofrenda. Si al final para nosotros es una sobra o si para nosotros es un valor. O sea, es algo de valor para nosotros que quizás es todo lo que tenemos probablemente, así como la viuda, quizás era lo único que tenía. O realmente tenemos mucho y le damos de lo mucho que tenemos al Señor. O sea, no es que esté mal, pero el Señor creo que a todos nos habla de qué es lo que quiere que nosotros le entreguemos, en ofrendas, en diezmos, en sacrificio, en adoración. O sea, no necesariamente, como les recalco, el dinero para nosotros es importante. Y claro que entregarle al Señor es adorarlo, pero también otras cosas para Dios quizás es hasta más importante que el dinero. Porque sabemos de que el Señor, por más que nos pueda proveer en abundancia el dinero como tal, puede ser que nos haya dado más talentos que otros si no los estemos usando para su beneficio, para el beneficio de la obra del Señor. Y con eso les quiero dejar el tema, pero quiero quizás impulsarlos a que al momento en que nosotros demos poco o mucho, tengamos en mente que el Señor está esperando con tener un mensaje, pero una ofrenda valiosa, todas nuestras posesiones. O sea, no veamos nuestras posesiones económicas o materiales como algo que necesariamente tenemos que entregarle al Señor. Quizás algunas veces hemos visto que en algunas iglesias o en algunos lugares van a entregar casas, van a entregar carros y probablemente eso sea valioso para nosotros. O sea, puede ser que eso sea tan valioso que nosotros lo queramos entregar y no es que esté mal. Pero el Señor va a ver siempre la intención de nuestro corazón. Si nosotros lo estamos haciendo por vanidad, por que ellos puedan ver, nosotros tenemos mucho y entregamos mucho. Lo vimos en el versículo anterior, en Marcos, donde el Señor no se fijó realmente en la cantidad que llevaban los ricos. Probablemente el rico pudo haber entregado
no sé, un terreno que era lo más valioso que tenía. Y el Señor le hubiera dicho, mira, muchas gracias, te agradezco, es una ofrenda que veo que tu corazón es agradecido por lo que te di, puede ser, pero realmente el Señor no ve valor, sino ve intención. Entonces, esa es la invitación que yo les quiero hacer y que al momento de que nosotros no necesariamente entreguemos dinero, sino entreguemos nuestro servicio, nuestro talento al Señor, también tengamos cuidado en saber qué entregamos, pero de qué forma lo entregamos. Si llegamos a algún lugar, por ejemplo, en una iglesia a entregar nuestro servicio, no lo hagamos con la intención de que todos nos miren a nosotros o que todos vean que nosotros hacemos esto o tenemos esto o podemos hacer esto, sino realmente ser humildes al momento de servirle al Señor sin llegar a vanagloriarnos nosotros, sino realmente ver como un acto de oración lo que el Señor nos ha permitido tener. Y con eso es todo.